Hace 2 semanas hablamos de barcos de transporte estadounidenses, del puerto de Livorno en Italia, de Aqaba en Jordania y de Jeddah en Arabia Saudita. Y ahora, en estos días que pasaron, nos encontramos con un trabajo de Mike Whitney, publicado en el portal Counterpunch, donde este analista corrobora que el plan del Pentágono para tomar y ocupar territorio en el este de Siria está empezando a tomar forma. Dice Whitney, el Estado Islámico ha comenzado a trasladar personal de su llamada capital en Siria, es decir, Raqqa, para recluirse en Deir ez-Zor, a unos 150 kilómetros al sudeste. Los drones militares han visto centenares de personal del ISIS dejando Raqqa en estos últimos 2 meses, dirigiéndose hacia la zona del río Éufrates. Claro, entonces uno se pregunta, y ahí concurro con la pregunta que se hace de Whitney, es que los aviones de reconocimiento estadounidenses localizaron a cientos de terroristas del ISIS que viajaban a través del desierto y no hicieron nada para detenerlos. Y la respuesta es casi obvia. El Pentágono necesita el ISIS en Deir ez-Zor para justificar una invasión terrestre. Es decir, una vez más se crea el pretexto perfecto para una invasión seguida de una ocupación militar a largo plazo en un área en la que Washington ha buscado su control durante los últimos 18 meses. Y no es que uno elucubre cosas, sino que efectivamente el ejército estadounidense está concentrando fuerzas en la frontera sirio-jordana y esas tropas están acompañadas por la 3ª división del ejército jordano. Esto lo informa el portal de Fox. En otras palabras, una invasión estadounidense desde el sur es lo que viene, luego de que las naves privadas de transporte, como la que mencionábamos, la Liberty Payson, cargada de vehículos y de blindados, llegaron al puerto jordano de Aqaba hace unos días, y de esto lo hablamos hace 2 semanas atrás, recordarán, en esta misma columna. Esta movida militar tiene por objeto visible preparar una operación a gran escala con el objeto de obtener el control sobre la frontera sirio-iraquí y llegar a Deir ez-Zor para así concretar el control de la mitad oriental del país. Se trataría de una situación ideal para plantear sobre otros términos esta guerra que ya lleva 6 años, pero que siempre se ha regido sobre la base de sostener un punto crucial, y es el cambio de régimen. Dice el portal Monitor de Medio Oriente, textual: en una partición de facto de Siria con la que los Estados Unidos y sus aliados obtendrían así una región estratégicamente importante, porque es a través de Deir ez-Zor que debiera funcionar el gasoducto propuesto por Qatar, y además porque es la provincia donde también existen los depósitos de petróleo ligero más importantes de Siria. Pero además hay otras cosas que parecieran prefigurar el futuro inmediato de la guerra. 10 días atrás, milicias aliadas de Estados Unidos, las SDF, que en castellano se traducen como Fuerzas Democráticas Sirias, anunciaron la formación de un, entre comillas, consejo civil que gobernaría a Raqqa después de que cayeran los militantes locales del Daesh. Según dijo un vocero de esa milicia, que se llama Talal Selo, textualmente dijo: ya se ha establecido un comité preparatorio con las figuras más importantes de las ciudades cercanas a Raqqa, en las que ya se concretó la expulsión de las fuerzas terroristas. Es decir, Washington ya ha elegido un grupo de títeres para institucionalizar la fachada de la ocupación cuando la lucha termine. Así, con este esquema, Estados Unidos prepara un dibujo político que evitará que el gobierno sirio pueda recuperar una parte importante de su territorio soberano y restablezca el control sobre sus fronteras. Whitney concluye: el plan es una Siria astillada que fortalecerá la hegemonía regional de Estados Unidos y del Estado de Israel y proporcionará las tierras necesarias para las futuras bases norteamericanas en la región. Es decir,
Estados Unidos está dando sus primeros pasos en la organización de su posguerra. Ahora bien, ¿quién es el ideólogo, o mejor dicho, la ideóloga de la ocupación permanente de Siria Oriental? Ella se llama Nadia Shadlow. El consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, que ya sabemos es el general McMaster, contrató recientemente a Shadlow para que se uniera al equipo presidencial sobre cuestiones de estrategia y de seguridad. Pero ¿por qué precisamente Shadlow? Porque esta señora publicó hace muy poco un libro que se titula La guerra y el arte de la gobernabilidad. Y allí, en ese libro, examinó 15 casos históricos en los que el ejército de los Estados Unidos intervino en el extranjero, y en cada uno de esos casos analizó cómo los Estados Unidos tradujeron una victoria en el campo de batalla en un resultado políticamente duradero. Y lo que concluye esta mujer es más que interesante desde un punto de vista, llamémosle analítico, pero a la vez es terriblemente premonitorio. Dice Shadlow que todo gobierno post-conflicto solo puede quedar bien concretado si es sostenido y administrado por los soldados. Y dice textualmente: nuestras guerras deben terminar solo cuando el ejército estadounidense asuma el liderazgo y se comprometa a permanecer en el campo hasta que las vidas de la gente puedan quedar protegidas, los daños reparados y el futuro político nos quede garantizado. Literalmente, esto implicaría la ocupación permanente de Siria Oriental por parte de la llamada coalición occidental y el correlativo establecimiento de una zona de exclusión aérea. Ahora bien, todo lo anterior, como dijimos, responde a la estrategia estadounidense, pero también es necesario ofrecer un párrafo por adelantado, la idea es ampliarlo la semana próxima, respecto a la contención esbozada por parte de la alianza sirio-rusa-iraní, que, al menos de momento, es apoyada por Turquía. La herramienta prioritaria se acordó en la última ronda de conversaciones, la cuarta, que se celebró hace pocos días en Astana, el 3 y 4 de abril, y es la creación de 4 zonas de distensión con observadores de estos 3 países y posiblemente también de las Naciones Unidas. Las zonas estarían ubicadas, una en la provincia de Idlib, otra sobre zonas de Latakia, Alepo, Hama y el norte de Homs, otra en Guta Oriental, y la última en zonas de las provincias de Dera y Al-Quneitra, esto es en el sur. Quizás el dato esencial sobre estas zonas de desescalada o de distensión, se las llama también, contempladas en Siria y, aclaremos, apoyadas por el gobierno sirio, es que quedarían cerradas a la aviación militar de la coalición occidental. Ahora, ¿cómo se aplicará esto y con qué riesgo? Bueno, eso nadie lo sabe, pero sin dudas busca operar como una suerte de cortafuego que permita dedicar mayores recursos a la lucha contra el Daesh y contra el Frente al-Nusra, tanto en el centro como en el sur del país. En otras palabras, el cuadro sinóptico de estos días podría ser algo así como lo siguiente: una previsible invasión de fuerzas occidentales y árabes pro-occidentales desde el sur y con foco hacia la zona del río Éufrates para ocupar la totalidad del oriente sirio, y una previsible reorganización de las fuerzas de la resistencia siria y pro-siria para proyectarse hacia el este y el sur mediante un aumento del compromiso militar, tanto por parte de Irán como de la Federación Rusa. Finalmente, mencionar la poca, yo diría nula, visibilización de todos estos eventos políticos y militares por parte del sistema uniforme de medios periodísticos corporativos que por estas semanas solo tuvieron ojos, oídos y tinta para cubrir cientos de horas de programación sobre la crisis en Corea y así desinformarnos convenientemente.